Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bienvenidos por fin a un nuevo video. Les saluda Yuko y el día de hoy estoy muy contenta porque no he tenido oportunidad de grabar algo para ustedes y además el canal está a nada de tener 2000 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. El día de hoy es gratis y además así no te pierdes los próximos videos. Muy bien, pero vamos directo al video. El tema del día de hoy es cómo iluminar el rostro y dar volumen. Un tema bastante interesante. Se los voy a explicar como a mí me habría gustado que alguien lo hiciera cuando comencé, porque es un tema un poquito complicado. Entonces voy a hacer esto para un nivel intermedio. Para esto ya hay que tener ciertas nociones. Por ejemplo, bueno, como el tema de este video va enfocado al rostro humano, es importante conocer las proporciones ya del rostro humano y los planos del rostro. Esto es lo más básico. Si no lo conoces y no lo manejas adecuadamente, puede que el resultado no sea lo que esperabas. Afortunadamente tengo un video sobre las proporciones y los planos, cosas más a detalle sobre el rostro humano. Se los voy a dejar en las tarjetas aquí arriba y en la descripción. Algo nuevo que sí voy a abordar en este video son los tipos de bordes dependiendo de los diferentes pinceles. Esto es algo que aplica tanto en técnicas tradicionales de pintura como en digital. Y esto es bastante interesante porque su efecto repercute demasiado en tu trabajo final. Muy bien, en principio hay que entender ¿qué significa el volumen? Bueno, ¿qué percibimos nosotros como volumen? Aquí tengo dos círculos. En este caso representan una superficie plana. Así lo interpretaría nuestro cerebro. Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo agregara por aquí un poco más de color? Ok, podríamos decir que estoy añadiendo a este círculo sombra, es decir, un cambio en la luminosidad del color, ¿vale? Esto hace que nuestro cerebro ya interprete esto como una figura tridimensional, ¿ok? Estos cambios en la luminosidad nos permiten interpretar lo que estamos viendo. En este caso, pues nosotros lo vamos a reconocer como una esfera, ¿no? Este es el concepto más elemental, la importancia de un correcto manejo de la luz y la sombra para crear volumen. ¿Ok? Ahora nosotros como pintores o dibujantes, ¿cómo vamos a lograr esto? Obviamente tenemos herramientas que nos ayudan. En este caso, ya que va un poquito más enfocado a la pintura digital y también tradicional, será con los diferentes tipos de pinceles que tenemos disponibles. Siendo muy sincera, no recuerdo los nombres exactos de cada uno. Además, creo que cada artista los nombra un poco diferente. Voy a comenzar con los pinceles que nos producen bordes duros. No quisiera explicarlo tanto porque creo que es muy obvio. Ya lo verán con el ejemplo, ¿vale? Este es un pincel con bordes duros. Luego vamos con aquellos que tienen bordes suaves. Y existen también aquellos que nos dan bordes perdidos o difusos. En inglés es lost, entonces yo los conozco así, ¿vale? Ok. Creo que es muy evidente la diferencia entre los tres y bueno, también hay algunos intermedios, pero considero yo que estos son los más importantes y los básicos. Hay que tener en cuenta que el uso de cada uno nos va a dar un resultado diferente, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, entonces esas son las herramientas que nos van a ayudar. Ahora, regresando a lo que les había comentado sobre el círculo y la esfera, vamos a entender qué es lo que percibimos nosotros como luminosidad o como sombra. Para este ejemplo, imaginemos que estamos viendo de lado una superficie irregular, ¿ok? Algo más o menos así. Y que tenemos una fuente de luz que viene de esta dirección. Siempre es muy importante tomar en cuenta desde qué dirección, en qué ángulo pega la iluminación a nuestro objeto, al cual queremos dar volumen. Con esto en mente hay que imaginar en qué caras o en qué planos la luz incide en mayor o menor medida. Hay que pensar también cómo se comporta la luz. La luz viaja, golpea la superficie y esta luz rebota, ¿vale? Puede rebotar en varios ángulos
Lo que nosotros vemos es la luz que precisamente rebota hacia nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasa? Este plano está más cerca de la fuente de luz, por lo tanto recibe más de esta y esto permite que nuestros ojos también reciban mayor cantidad. Entonces, esta cara va a ser la que esté más iluminada. ¿Ok? La cara superior y la cara inferior también reciben luz, pero en menor medida. Entonces estarán menos iluminadas. Ok, imagínense que estamos viendo esto de lado. Esta también es una idea básica. Obviamente va a variar con el tipo de iluminación, la intensidad, etc. Pero ahorita estamos en nivel intermedio, entonces vamos a dejarlo así. Muy bien. Ahora, la forma de los objetos también van a cambiar la manera en la cual recibe la luz. Por ejemplo, aquí tengo dos figuras. En este momento pues no nos dan a entender nada. Vamos a tratar de darles volumen. En este caso voy a imaginar que para ambas la fuente de luz viene de abajo de esta manera. ¿Ok? Ustedes traten de imaginar cómo va a cambiar la luminosidad en este objeto. Queremos hacerlo tridimensional. En el caso de la derecha podríamos imaginarlo como una cinta. La luz viene de la parte de abajo, golpea aquí, que va a ser la parte más luminosa, y la parte más oscura pues va a ser la más lejana, ¿ok? Algo así. Muy bien. En este caso, dado que lo estoy imaginando como una cinta, me encuentro con una curva suave. Por lo tanto, este cambio de la luz hacia la sombra también va a ser suave. Para esto me voy a ayudar de un pincel que tenga bordes de ese tipo para no crear una transición tan súbita, porque si no, no va a ser tan creíble este cambio, es decir, no estaremos logrando el volumen adecuadamente. Ahora, ¿cómo sería en el ejemplo de la izquierda? Aquí tengo un cambio más drástico en los planos. Por ejemplo, aquí en la derecha el cambio es muy suave, de esta manera. Y aquí es totalmente súbito, es decir, tengo dos caras mirando a lados totalmente opuestos, ¿ok? Entonces técnicamente en la cara superior pues no vamos a tener nada de luz, ¿ok? Y también el borde donde se divide la luz y la sombra va a ser un borde más afilado, un borde duro, porque estos planos están en direcciones totalmente contrarias, ¿vale? Siempre tienes que tomar en cuenta la forma del objeto. Y esto obviamente aplica al dibujo del rostro. Básicamente para todo lo que quieras dibujar hay que tenerlo en cuenta. Lo que nos va a ayudar a la hora de dibujar el rostro es tomar el ejemplo más simple en la cuestión de los planos del rostro, que nos va a dar una buena idea. Vamos a tratar de pasarlo a ya algo un poquito más real, ¿ok? Hagamos una pausa. No pensaba incluir esto en la primera edición del video, pero creo que sí hacía falta, entonces vamos a interrumpir ahorita un poquito el flujo del video para hacer un repaso a la cuestión de los planos del rostro, ¿vale? Para esto voy a ayudarme de la app de donde saqué estos dos modelos para que quede un poco más claro, sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados. Para ejemplificar y mostrarles la importancia que tiene el conocer los planos del rostro, voy a utilizar esta app llamada Handy, que tiene modelos 3D simplificados y también un poco más realistas del rostro, manos y también cráneos, muy interesantes, se los recomiendo bastante. Y bueno, aquí estamos viendo un modelo muy sencillo de los planos del rostro, pero vamos a comenzar precisamente por lo que es más sencillo. Estoy utilizando aquí una única fuente de luz, bastante, más o menos difusa, bastante general. Lo que me gusta de esta app es que puedes personalizar las fuentes de luz, puedes cambiar el número, puedes poner hasta 3 fuentes y también cambiar el color. Entonces eso está muy interesante. De momento vamos a comenzar solo con esta para ver mejor el ejemplo. Vale, voy a ubicar la fuente de luz desde arriba y vamos a estudiar el por qué y cómo se producen las sombras en este modelo. Muy bien, muy evidente en la parte de los ojos pues tenemos sombra porque es una parte cóncava, entonces esto nos da a entender que obviamente esta parte está más sumergida en el rostro, precisamente en el cráneo tenemos ahí pues dos espacios donde van los globos oculares y además el hueso que podemos ubicar en la parte de las cejas sobresale, entonces esto bloquea el paso de luz porque la luz proviene desde arriba.
Por ejemplo, si la luz viniera desde abajo, tendríamos precisamente el caso contrario, porque estos espacios están más orientados hacia abajo que hacia arriba. ¿Ok? La nariz funciona básicamente igual. La base de la nariz, al ser más prominente, la nariz es muy importante. En este caso, pues toda la base bloquea el paso de luz que viene desde arriba y por eso vemos una sombra bastante pronunciada con bordes duros. ¿Ok? También en las mejillas, bueno, en la parte de la mandíbula, los laterales, vemos sombra, pero aquí difiere bastante de persona en persona, porque hay quienes tienen, por ejemplo, pómulos más pronunciados o las mejillas un poco más redondas, entonces puede que no sea para todos igual, ¿vale? Creo que aquí es donde sí varía un poquito más. La nariz casi siempre es la que nos ayuda a dar más volumen, dependiendo de dónde provenga la luz. Por ejemplo, la pongo del lado izquierdo y tenemos ahora pues una sombra bastante pronunciada justo al lado de la nariz del lado derecho, ¿ok? Porque está bloqueando cualquier paso de luz en esa parte. Es muy importante tomar en cuenta que hay sombras que producen bordes más duros que otras. Por ejemplo, aquí la nariz es una sombra más pronunciada con unos bordes un poco más cortantes, comparándola con la sombra de la frente en la parte derecha. Si ustedes tocan su frente se darán cuenta que es ligeramente curva. Entonces, esta pequeña curvatura hace que la transición de luz a sombra sea más tenue, porque no tenemos un cambio tan drástico en los planos, al contrario que la nariz. Si ustedes tocan su nariz se dan cuenta que pues hay un cambio en los planos bastante drástico. Entonces hay que tener esto en cuenta. Obviamente igual depende de cómo veamos el rostro. Por ejemplo, si lo veo ahora de 3/4, aquí toda la parte derecha está básicamente bloqueada, porque recuerden que la luz rebota. Entonces lo que nosotros realmente vemos como zonas iluminadas son aquellas en donde la luz incide más. Entonces esa información regresa a nuestros ojos y es lo que interpretamos, lo que podemos ver mejor. Como toda la parte derecha en este ejemplo está más bloqueada y también más lejana a nuestros ojos, lo vamos a percibir más como una sombra, ¿vale? Muy bien, este fue el ejemplo sencillo, porque obviamente se complica conforme tomamos en cuenta un modelo más realista, por ejemplo este, y lo importante es tratar de adaptar la información anterior, lo más sencillo, los planos del rostro, a este modelo, ¿vale? No va a cambiar realmente mucho. Yo creo que hay que tomar en cuenta que muchas sombras no producen realmente bordes tan duros. Por ejemplo, en el modelo de planos, la sombra de la nariz que teníamos, por ejemplo, más o menos con esta iluminación, era más marcada, o sea, tenía bordes más duros que en este modelo, porque aquí ya está tomando en cuenta esas pequeñas curvas que tiene el rostro. Por ejemplo, igual en las mejillas, si se dan cuenta, la transición es bastante suave, y en la frente también se nota mucho como la transición de la luz a la sombra es aún más suave, ¿vale? Entonces tienen que tomar esto en cuenta, que sí, los planos te van a ayudar a darte una idea sobre cómo vas a ubicar la luz y la sombra, pero también tienes que tomar en cuenta que el rostro no es una superficie dura. O sea, tenemos grasa, tenemos piel, y esto hace que se suavicen bastante esos rasgos también. Voy a trabajar aquí un pequeño ejemplo. Recuerden que yo soy muy mala con las líneas, entonces sé que no es el mejor boceto. Ok, aquí tengo mi rostro, ¿vale? Y tengo también del lado izquierdo mis referencias. Cuando no tengas referencias, tómate una fotografía. Sé de buena fuente que en internet puedes encontrar ya un modelo 3D muy fácilmente. No es necesario comprar tampoco alguna aplicación. También puedes sentir tu rostro. Eso es algo que a mí me funciona mucho. Tocar mi rostro cuando estoy dibujando de la imaginación, porque me ayuda a darme una mejor idea sobre cómo están orientadas ciertas partes del rostro, ¿vale? Muy bien, entonces vamos con unos cuantos ejemplos. Número 1, imaginemos que tenemos una fuente de luz que viene en esta dirección. Ok, recuerden que voy a basarme en el modelo de planos. No voy a copiar este tipo de iluminación porque lo que yo quiero es comenzar a ejercitar mi imaginación y sobre todo
Esto te va a ayudar a que posteriormente no necesites referencias. En este caso, ya que la luz viene de la izquierda, todos los planos del rostro que estén orientados hacia esa dirección van a estar más iluminados. Por ejemplo, esta parte de la nariz, los costados. También hay que pensar en todas esas partes que sobresalen un poquito más, como la punta de la nariz, la parte superior de la boca, la barbilla, las mejillas. Y luego vamos a aplicar la sombra. En este caso imaginemos que es una luz directa, no tan difusa, porque la luz difusa crea sombras muy tenues y también zonas poco luminosas, entonces a veces no son tan buenas para ejemplificar. En este caso voy a imaginar que es una luz un poco más directa. Entonces todo lo que esté orientado en una dirección opuesta a la de la iluminación va a estar con mayor sombra. También hay que tomar en cuenta que el rostro tiene cierto relieve, por decirlo de alguna manera, y que por ejemplo debajo en la cuenca de los ojos, como es cóncava esta parte, pues va a recibir menos luz. La base de la nariz, debajo de los labios. La sombra del cuello te ayuda bastante a dar más credibilidad, entonces es bastante importante. Vamos a poner un poco de rubor para que se vea más real. El rostro tiene diferentes tonalidades, por ejemplo en las mejillas, en la nariz, la piel tiende a ser más rosada. Ok, no lo estoy explicando, pero aquí también me estoy ayudando de diferentes pinceles con diferentes bordes. Si se dan cuenta, esta sombra de aquí tiene pues un borde más cortante que por ejemplo las sombras de este lado. Ok, entonces aquí pues estoy utilizando un pincel con 100% de opacidad, y para esta parte, la de la derecha, que no está tan iluminada, puedo utilizar un pincel con bordes más difusos y con baja opacidad, por ejemplo dando simplemente unas pinceladas de esta manera, ya me está ayudando a sombrear toda esta parte de una manera más delicada. Ahora aquí en la nariz, como tengo un cambio bastante importante en la dirección de los planos, pues voy a tener una sombra más marcada, y para lo mismo pues utilizo un pincel con bordes más duros. Conforme vas practicando te vas acostumbrando. Por ejemplo, este ejercicio pues ya lo hago de una manera muy metódica porque ya estoy un poquito más familiarizada. Además es divertido hacer ese tipo de experimentos. Te recomiendo también practicar de referencias fotográficas. Si inclusive pudieras hacerlo con modelos en vivo, sería mejor porque puedes entender mejor cómo se comporta la luz. Siempre que hagas tus estudios, trata de preguntarte el por qué. ¿Por qué estoy viendo una sombra en esta parte? ¿Por qué esto es más luminoso? Etcétera. Eso va a ser muy útil. No simplemente copies lo que estás viendo, trata de encontrar un significado y vas a aprender más rápido. Ok, listo el ejemplo número 1. Vamos a hacer ahora otras prácticas. Este creo que es un ejemplo muy común. Vamos ahora a intentarlo con algo que sea un poquito más diferente. Por ejemplo, cuando la luz viene desde la parte de abajo. Muy bien, realmente es el mismo principio. Vamos a tomar en cuenta qué planos se dirigen hacia abajo. Por ejemplo, la base de la nariz, el labio superior, toda la parte inferior de la mandíbula, barbilla, los párpados inferiores, muy importante, esta pequeña curva entre la nariz y la frente,
Muy bien, vamos a comenzar así. Ahora con las sombras. Trata de jugar con la intensidad de las sombras, por ejemplo acentuando las sombras profundas, porque esto te va a ayudar bastante a dar volumen. Un error que yo todavía cometo bastante es difuminar demasiado las sombras, es decir, quitarles intensidad. Y no siempre tiene que ser así. Obviamente en ciertos escenarios la iluminación pues sí se va a prestar para que eso ocurra, pero te ayuda mucho a resaltar tu dibujo el jugar con esas sombras que pueden ser un poquito más profundas. Ahora esto es un ejemplo sencillo. Obviamente para hacer un buen renderizado tienes que tomar en cuenta cada parte del rostro. Por ejemplo, iluminar bien los ojos, la nariz, los labios. Poner atención en cada parte para que se vea más creíble. En este ejemplo pues lo estoy haciendo de una manera muy general porque estamos comenzando con lo básico. Muy bien, ejemplo número 2, listo. Solo por diversión hagamos un último ejemplo, en este caso pues algo muy general, por ejemplo que la luz viene de la parte de arriba. Va a ser todo lo contrario al ejemplo anterior, entonces ya podrán imaginarse el resultado. Esta sombra de la nariz es muy importante porque la nariz sobresale totalmente del rostro, o sea es como que la parte más prominente, entonces crea sombras interesantes. Creo que vale la pena tomarse su tiempo cuando estés sombreando la nariz porque va a ayudar mucho a dar credibilidad a tu resultado final. Aquí hay algo muy importante que no estoy mencionando. En esta parte, a pesar de que está en sombra porque el rostro cubre toda esta parte del cuello, también va a recibir cierta luz de los alrededores. Recuerden que hay luz por todos lados, ¿ok? Entonces, algo de esa luz va a regresar a esta parte. También ocurre, por ejemplo, en la nariz, en la base de la nariz. Cierta luz pega en la base de la nariz y tenemos algunas luces reflejadas. Eso creo que es un tema un poquito más avanzado y lo van a ejercitar bastante con la práctica. Recuerden siempre preguntarse el por qué vemos las cosas pues como las vemos para lograr entenderlo mejor. Y listo, aquí tengo mis 3 ejemplos. Estoy poniéndoles cejas porque no las había dibujado. Entonces realmente se darán cuenta que en sí la teoría no es compleja, pero obviamente como no estamos acostumbrados a analizar todo esto cuando vemos a una persona, pues quizá de momento nos parezca un poco complicado. Ahora su tarea es practicarlo con diferentes tipos de rostro, diferentes ángulos, diferentes tipos de iluminación, porque obviamente todo esto va a afectar a tu trabajo final. Cuiden bastante los bordes porque aquí tengo un dibujo reciente de Tanjiro. En este caso tuve bastantes problemas con la iluminación porque es difícil dar volumen a un rostro con facciones que no están muy marcadas. Por ejemplo, en este caso pues es un niño, entonces no puedo endurecer tanto sus facciones. Por ejemplo, si aquí hago bordes más duros, esto lo puede hacer parecer de una edad mayor, o en este caso pues darle otro semblante. Ok, entonces por lo mismo traté de cuidar bastante que los bordes fueran suaves, pero que a la vez se conservara esa sensación de volumen. Cuando dibujas de la imaginación es un poquito más complicado, entonces sí te recomiendo utilizar siempre alguna referencia, sobre todo si vas comenzando.
Muy bien, pues el día de hoy sería todo. Estos son los conceptos más básicos para que comiencen a jugar un poco con la iluminación de sus retratos, de sus personajes, etc. Espero aprendieran algo nuevo el día de hoy. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, también algún comentario y suscribirse también ayuda mucho al canal. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero en la próxima. Bye.